vamos a hacer un cambio de rumbo ahora. Vamos a hablar de inteligencia artificial y creatividad. Ya esta mañana he adelantado un poquito, ¿no?, el boom que estamos viviendo ahora en la generación de contenido. Cada vez tenemos modelos que generan contenido más realista. Estamos en una revolución dentro de la revolución, pero esta revolución sin control, claro, pierde un poco de gracia, ¿no? Si es todo una lotería de meter un prompt y ya está, pues pierde bastante gracia. Entonces, para hablarnos de control, tenemos aquí a una persona experta, Necodificador, seguramente le conozcáis mucho por redes sociales, por su nombre en redes sociales. Se llama Carlos Ramírez, yo no lo sabía, más ilusiones Tocayo, Tocayo y Tocaía. Este chiste me lo traje preparado de casa. Y os cuento, es divulgador visual, experto en inteligencia artificial generativa, en concreto Confi UI, nos va a hablar mucho sobre esto, con formación en fotografía 3D, VFX, comparte flujos creativos, educativos para integrar inteligencia artificial en la producción visual desde necodifications.com y redes sociales, y quiero un fuerte aplauso para él. Vengo a hablar de muchas cositas, traigo muchos ejemplos, espero que me dé tiempo, la verdad, porque os quiero enseñar un montón de movidas. Bueno, no le he puesto ni título, ¿vale? Lo quería titular a toda hostia, no sé por qué tengo palabras, pero bueno. Bueno, básicamente, pues ya me han nombrado, yo soy necodificador. Neco para los colegas, Carlos para nadie, no me llama así ni mi madre, así que con Neco está bien. Y bueno, básicamente, lo poco que tenéis que conocer de mí es que soy un perfil que se obsesiona muchísimo cuando le da por algo, soy un hiperfoco con patas, y esto me ha hecho pasar precisamente por un montón de disciplinas artísticas dentro del audiovisual. He pasado por la fotografía, por la edición de vídeo, por el 3D, por el VFX, o sea, me he pegado en un montón de trincheras, y eso me ha dado dos cosas específicamente. Una de ellas es, evidentemente, una visión muy 360 de cómo funciona el audiovisual, y otra cosa que me ha dado son muchos flashbacks de Vietnam. O sea, estoy viendo aquí ahora mismo a mis compañeros con las cámaras. I feel you, bro. He pasado momentos bastante de crisis existenciales dentro de la industria, porque siento que la industria creativa, lo último que es precisamente es creativa. Está muy encorsetada y yo siempre he necesitado como más ese terreno exploratorio, esa libertad creativa. Entonces, hace muchos años di un volantazo a las redes sociales y empecé precisamente a jugar con mucha más libertad, ¿no?, a explorar. Y precisamente me convertí en lo que yo llamo el explorador del Age of Empires. No sé si habéis jugado alguna vez. A mí me gusta ser el puto loco que está donde no hay camino. Ahí soltado en mitad del bosque, con la niebla negra, despejando a ver qué hay. Y claro, pues os podéis imaginar en qué bosque he estado metido en los 2 últimos años, ¿no? Como todos los que estamos por aquí. En este bosque me encontré un montón de cosas, muchas interesantes, otras que dan miedo. Y bueno, pues evidentemente un explorador no sirve de mucho si no vuelve de vez en cuando a la ciudad a contar lo que ha encontrado. Eso es lo que normalmente hago en mi canal de YouTube y hoy pues lo hago aquí para contaros algunas de las cosas que yo creo que son interesantes desde el punto de vista artístico. Porque hay un montón de cosas interesantes sobre la IA, pero desde el punto de vista artístico es diferente. Muchas plataformas están generando un montón de movidas que son interesantes a lo mejor a nivel de marketing, pero desde el punto de vista creativo creo que hace falta una herramienta distinta. Estas herramientas necesitan tener, yo creo que 3 cosas desde mi punto de vista. La primera es un control preciso y absoluto de lo que estamos haciendo, ¿vale? De nada me sirve trabajar con ChatGPT de forma intuitiva y accesible si lo último a lo que me permite acceder es precisamente a la complejidad del proceso. Como artista yo quiero tener acceso a eso. Y eso es precisamente importante por la segunda cuestión. Y es que como artista quiero ser yo quien tiene el control de las decisiones creativas. A mí esto de pegarle un cabezazo al teclado y que me salga una imagen bonita, pues bueno, es interesante desde el punto de vista tecnológico, pero desde el punto de vista artístico me flaquea bastante. Entonces, un artista siempre tiene que ser el dueño del proceso creativo. Tiene sentido delegar en la IA la parte técnica, sobre todo la parte mecánica y repetitiva que no aporta mucho en lo que es el proceso. Pero las decisiones creativas las quiero tomar yo. Y lo último es que precisamente tiene que ser una herramienta que se combine bien con el ecosistema, ya sea el ecosistema actual o que nos permita crear un ecosistema nuevo. Podemos pensar un poquito cómo funciona, por ejemplo, el ecosistema de Adobe, ¿no? Cuando queremos controlar píxeles, trabajamos con Photoshop. Cuando queremos controlar vectores, trabajamos con Illustrator. Cuando queremos controlar vídeo, trabajamos con Premiere. Claro, la pregunta es, cuando trabajamos con inteligencia artificial, ¿qué estamos controlando exactamente? Bueno, pues si habéis visto los vídeos de mi tocayo, seguramente os suena el tema de los espacios latentes. Es precisamente ese universo de vectores matemáticos que hay dentro de los modelos de inteligencia artificial. Y hay una cosa bastante interesante con estos modelos, y es que si en una imagen dentro de Photoshop está construida por píxeles, el espacio latente está construida por conceptos.
Conceptos que están embebidos precisamente en vectores matemáticos. Vectores matemáticos que además podemos manipular de un montón de formas para conseguir pues, distintos procesos, técnicas y un montón de cosas interesantes. La segunda cosa interesante de los modelos, bueno, de estos espacios latentes, que precisamente son los modelos generativos porque generan estos conceptos o estas imágenes a partir de un ruido aleatorio. Y a mí, como artista, lo que me interesa precisamente es poder acceder a este proceso, poder inyectarme precisamente en el timeline de cómo se está generando esta imagen y tomar decisiones creativas dentro de ese proceso. Hay un montón de herramientas, ¿vale? Pero la que yo he descubierto que es de lejos la mejor para hacer estas cosas es Confi. Este es el retrato de, bueno, soy yo por la noche a las 3 de la mañana, probando gilipolleces y movidas que creo que pueden ser interesantes. Confi es básicamente una interfaz por nodos, seguramente conozcáis alguna. Los que estéis trabajando con inteligencia artificial haciendo automatizaciones, estaréis trabajando, por ejemplo, con Make o N8N. En el mundo audiovisual pues tenemos Nuke, Houdini, DaVinci, por ejemplo, Blender también. Y precisamente son interfaces súper potentes porque lo que permiten es crear un diagrama de decisiones precisamente para controlar este proceso complejo. Y se ve así. Esta es la diferencia entre crear una imagen en ChatGPT y hacerla en Confi. Esto que estoy viendo a la derecha es un mapa de color que estoy utilizando para inyectar precisamente la paleta de colores que quiero en la imagen. Allí arriba estáis viendo un mapa que estoy inyectando como iluminación, de manera que el modelo está interpretando esos haces de luces que se están viendo, por ejemplo, pasando entre los árboles. Y esto que estáis viendo aquí son las curvas de ruido que estoy utilizando para decidir cuándo quiero que ese proceso pase de ser ruido aleatorio a destilarse como conceptos visuales. Y con eso puedo controlar un montón de cosas. La cantidad de pétalos que tiene la flor, cuántas hojitas quiero que tenga por el fondo, cómo quiero que sea el desenfoque de cámara, cómo quiero que sean las gotas del rocío sobre la hoja de la flor. Y esto es solamente el principio. Si esto lo combino, por ejemplo, con mapas de control, puedo controlar precisamente muchos de estos vectores matemáticos. En este caso, lo que estoy controlando es la estructura de la imagen. Y este mismo proceso que habéis visto antes, lo puedo aplicar sobre esa estructura que estoy manteniendo continuamente en la imagen. De manera que ahora los detalles ya no solamente se generan de forma aleatoria sobre la imagen, sino que se generan exclusivamente sobre esa estructura. Esto me permite hacer un montón de cosas, ¿vale? Este es un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque ya tiene varios años, pero le tengo mucho cariño porque fue de los primeros. Esto es básicamente lo que me da Flux si yo le pido un astronauta flotando en una isla en el espacio. A nivel fotográfico, pues la composición deja un poco que desear, no es una imagen que sea especialmente interesante, pero sobre todo, lo más importante, no tiene mi estilo. Esto no es lo que yo haría si trabajase en Photoshop. Lo que yo haría sería esta increíble obra de arte que me llevó semanas trabajar y decir al modelo cómo quiero que sean las cosas y dónde quiero que se interpreten con la paleta de colores exactamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y puedo llevarlo precisamente a esto. Esto ya sí es un poquito lo que yo haría, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo que me gusta también enseñar. Este es un cuadro de Antonio García Villarán, que es también otro youtuber, que habla sobre pintura y un montón de cosas interesantes. Y hizo un reto en público y dijo, si alguien sabe utilizar inteligencia artificial, le reto a que haga una imagen parecida a mi trabajo sin utilizar esta imagen como referencia y sin entrenar con mi trabajo un modelo específico. Pues utilizando precisamente estos mapas de control y estas técnicas que habéis visto ahora mismo, llegué precisamente a esto. Si esta imagen de Antonio no hubiese existido jamás en la historia de la humanidad, habría llegado exactamente igual a esa imagen. Pero la gente piensa que la IA no tiene control. En el terreno del diseño, pues seguramente si habéis trabajado con Midjourney conozcáis el Retexture. Lleva 5 minutos recrearlo en Confi, con la diferencia de que tenemos acceso a todos los deslizadores, todos los pesos, la cantidad de estilo que queremos aplicar, cómo queremos que se interpreten los mapas de control. En fin, es Retexture con esteroides en local y gratuito. Si queremos controlar la pose, aquellos que venís de la fotografía, compañeros que estáis por ahí, pues así de sencillo es. Y estos conceptos, que podemos manipularlos de un montón de formas, lo podemos hacer también con deslizadores. Yo puedo decidir navegar específicamente entre un concepto y otro. Por ejemplo, el tono de piel, la largura del pelo, el color de los ojos, lo viejo que es una persona. Y así puedo crear, por ejemplo, el avatar virtual que a mí me interese, hasta el punto de incluso elegir hacia dónde miran las pupilas. Como podéis imaginar, esto tiene implicaciones. Pasan cositas. ¿Vale? Dentro de la industria, creo que esto tiene dos consecuencias principales. Una a corto plazo y otra a largo plazo, que lo veremos dentro de unos años.
A corto plazo es evidente. O sea, ahora mismo tenemos un paradigma que es el que yo llamo el paradigma del relevo, donde un artista hace una cosa, se tira muchísimo tiempo trabajando y cuando él termina su parte, le da el relevo a otro artista que hace también su parte y pasa otra vez lo mismo. Estos son recursos, tiempo, energía y mucha pasta. Lo primero que va a hacer la IA precisamente es acortar estos tiempos, ¿vale? Vamos a optimizar muchísimo los tiempos de trabajo utilizando técnicas con inteligencia artificial. Por ejemplo, si alguno se ha dedicado alguna vez a la ilustración o a la fotografía, yo como retocador he tenido que pintar luces millones de veces. 6 horas pintando luces, haciendo mascaritas. Y nunca quedan bien. En cambio, en Confi, pues ahora puedo generarme un mapa de normales, que esto antes solamente se podía generar si la imagen venía de 3D. Meterme este mapa de normales, por ejemplo, en un programa como Affinity Photo, interpretarlo como luces, cambiarle el color y en cuestión de segundos tengo una iluminación trasera que puedo decidir de dónde viene, cómo son los reflejos, qué color tiene, qué intensidad. Y encima queda mejor que si lo pintas a mano. 6 horas de trabajo, 2 minutos. Estaría genial que esto funcionase en vídeo con consistencia temporal, ¿verdad? Que pudiésemos además mezclarlo con mapas como el de profundidad. Estaría puta madre, porque esto nos permitiría, por ejemplo, en programas como DaVinci, hacer reiluminación en tiempo real. Ojalá existiese una herramienta así, ¿eh? Ojalá pudiésemos mezclarlo precisamente con el mapa de profundidad para decidir que la luz venga, por ejemplo, desde la parte de atrás de un personaje. VFX. ¿Cuánto lleva a borrar a una persona de un plano como este? A veces incluso semanas. En cambio ahora haces una máscara estúpida, que te lleva literalmente 2 minutos, lo pasas por un modelo precisamente de borrado y en cuestión de 1 minuto tienes precisamente esto. Y ahora puedes implementar encima de este plano lo que tú quieras. Un 3D, cambiarlo por otra persona, en fin. Así es como se ve, por ejemplo, con este ejemplo de aquí. El modelo es capaz incluso de recrear la física de esa arena que hay por detrás. Esto es un dolor de huevos hacerlo en 3D que no os hacéis una idea, ¿eh? Esto es otra cosa que he especializado bastante en los últimos años, que es precisamente el proceso de upscaling o detailing de las imágenes, que está siendo súper interesante porque permite a muchos estudios trabajar con muy baja resolución, especialmente en 3D, porque conseguir mucha resolución en 3D es muy costoso a nivel computacional, son muchas horas de render, y en cambio con esto pues puedes hacer un render muy sencillito y luego añadir detalles generativos con inteligencia artificial. Si habéis visto el cortometraje de Javi de la Chica, que os lo recomiendo muchísimo, apuntaros el nombre. Este es uno de los fotogramas de cómo se ve el monete, o sea, saliendo, por ejemplo, de algo como ChatGPT, y así es como se ve precisamente pasando por este proceso. Ejemplos prácticos. Pues esto es algo que estoy implementando ahora mismo con un estudio de infoarquitectura de Miami, donde ellos precisamente tienen el problema de que al trabajar con escáneres 3D de personas, estos tienen siempre una estética como de muñeco de cera, o sea, nunca quedan realistas. Y convertirlos en algo hiperrealista lleva perfectamente 80 horas de trabajo dentro del 3D. Perfilando texturas y demás. Esto lleva 2 minutos. ¿Y qué hay del 3D, precisamente? Bueno, pues tenemos un montón de modelos que son, bueno, tienen la capacidad de generar ahora modelos bastante interesantes. No están listos para producción, y especialmente uno de los problemas que tienen es que las texturas que hacen son bastante malos, pero colaborando entre varios artistas, cogiendo un modelo que ahora mismo tiene 2 generaciones por detrás de los actuales, es decir, que esto verdad, ahora mismo es un juguete, podemos precisamente pasar este proceso de upscaling, mejorar las texturas, reproyectarlas sobre una geometría que no tiene mucho sentido, y estamos sosteniendo esto en unos 40 segundos. Estas son las implicaciones que tienen en el tema de acortar tiempo, que evidentemente son importantes dentro de la industria, pero a mí las que me interesan realmente son las que me permiten tomar nuevas decisiones creativas. A mí no me interesa tanto lo que podía hacer antes más rápido, sino las cosas nuevas que puedo hacer. Y aquí pues hay un montón de ejemplos bastante interesantes. Por ejemplo, volviendo al tema de la reiluminación, cambiar la luz del coche como he hecho antes, añadiendo reflejitos, es algo interesante. Pero cambiar la reiluminación de toda la escena, esto es algo que solamente podíamos hacer precisamente si la escena está hecha en 3D. En 2 dimensiones es literalmente imposible. En cambio ahora, si combino ciertas técnicas con ciertos modelos, puedo llevar esto a esto en 10 segundos. De esto a esto en 10 segundos. Y a diferencia, por ejemplo, de herramientas online o incluso programas que tienen cosas parecidas, Photoshop tiene una herramienta así,
En Confi tengo absoluto control sobre el proceso, porque me estoy metiendo precisamente en cómo funcionan las cosas. Entonces, no solamente puedo cambiar lo que es la escena, sino que además, precisamente con el conocimiento que tengo de fotografía, lo que he hecho es diseñar esta herramienta para que funcione como si fuese un estudio fotográfico. Y yo ahora puedo decidir exactamente qué forma tienen las luces, cómo se proyectan las sombras, igual que si tuviese, por ejemplo, una iluminación en un estudio. Incluso la silueta de la ventana que aparece por detrás. En el tema del 3D, como he dicho antes, estas geometrías, estos modelos, no tienen mucho sentido utilizarlo en producción, no se pueden animar, pero claro, el problema ahí es que seguimos pensando en la manera tradicional de cómo funciona el 3D. Si yo cojo uno de estos muñequitos, lo poso en Blender así de forma rápida, y en lugar de hacer un render, lo reinterpreto con inteligencia artificial utilizando Confi integrado en Blender, obtengo precisamente esos resultados que habéis visto. Y lo mejor de todo es que no es solamente que sea rápido, sino que las opciones y variables son literalmente infinitas. Y esto es lo más interesante. Porque un modelo como este lo puedo utilizar precisamente para encuadrar, por ejemplo, un plano. Alguien que sea filmmaker, director de fotografía. Claro, tenemos el mismo problema de antes. Una persona que trabaja en 3D y que tenga un render como este, que es un render de mierda, convertirlo en hiperrealista a nivel de lo que podría ser Avatar, cuesta un poquito. Interpretado en Confi, tienes al personaje que tú quieras en cuestión de segundos. Y además, con la posibilidad de que la escena sea infinitamente la que tú quieras. Cuando tenemos esta capacidad de consistencia, de poder poder posar a los personajes, poder poner el stock que nosotros queramos, podemos hacer cositas como esta. Yo puedo generar 2 fotogramas distintos y pedirle a la inteligencia artificial que rellene lo que hay en medio. Y esto es precisamente lo que hacen ahora los modelos de vídeo, que permiten animar teniendo 2 fotogramas como referencia. Esto, si lo tuviese que hacer a día de hoy, me llevaría varios días. Y esta es precisamente la consecuencia de tener posibilidades infinitas. ¿Qué pasa si quiero que ese personaje esté simplemente escribiendo con un plano fijo? Bueno, lo puedo hacer precisamente con... Bueno, está glitchando un poquito. Eso seguramente es a mi cara. Le puedo pedir simplemente que esté escribiendo, sin más, con un plano fijo, ¿no? Pero si le pido que sea un hacker súper peligroso entre su servidor, lo puedo hacer también. Todo esto son presets de cámara, ¿vale? Hay herramientas que hacen esto como Higgsfield, Runway, están genial, pero el control que permite Confi va un pasito más allá. Porque estos movimientos de cámara ya no están hechos con presets, ya no está hecho prompteando. Está hecho literalmente moviendo el entorno exactamente como a mí me interesa. Estos puntitos rojos que estáis viendo por aquí son trayectorias que yo he dibujado en Confi para decir al modelo, esto se mueve para allá, esto se mueve para allá y esto se mueve para allá. Si muevo el entorno, giro la cámara. Pero si estas trayectorias las pongo, por ejemplo, sobre una persona, lo que hago es mover precisamente los elementos de la escena. Y esto es súper interesante porque podemos hacer cosas muy, muy, muy chulas. La siguiente es una de mis obras favoritas, de la que más orgulloso estoy. La he titulado Einstein enseñando trigonometría. ¿Queréis control un poquito más preciso, como si estuviese grabando en el mundo real? Pues también lo tenemos. Podemos darle precisamente un vídeo de referencia, e igual que podemos transferirle estilo, o transferir la cara de un personaje, cada concepto es un vector matemático. Si yo aíslo el vector matemático del movimiento de cámara, puedo aplicarlo en el vídeo generativo. Y aquí tenéis otro ejemplo con el peluche que me lleva acompañando en casa desde que estoy en la universidad. Bueno, estaba en la universidad, ya llevamos unos cuantos años. No sé por qué se glitcha tanto el vídeo, pero bueno, como así una idea, ¿no? ¿Qué pasa si quiero controlar el movimiento exacto del personaje? Claro, esto antes habría que diseñar un personaje en 3D, que tuviese un rig, animarlo durante un montón de semanas, aplicarle el render, son muchas horas. Pero esto me permite una cosa bastante interesante. Yo puedo grabarme en mi casa con un pijama, haciendo el capullo, extraer precisamente el movimiento, y de la misma forma que antes controlaba la pose, ahora puedo aplicar ese movimiento sobre cualquier otro personaje. De nuevo, opciones infinitas. ¿Y qué ocurre si el personaje tiene otra proporción distinta? Bueno, pues puedo cambiar la proporción basándome en ese modelo, hago una especie de retargeting, diseño la referencia que a mí me interesa, ¿vale? Este bebé aquí ha puesto, y en un momento pues tengo a Baby Neko practicando Kung Fu en el Japón feudal.
infinitas posibilidades, pero una cosa sobre todo más importante que ninguna otra. Y es precisamente las implicaciones que tiene esto para el proceso creativo y el ecosistema. Porque decíamos que veníamos precisamente de este paradigma, ¿no? El paradigma secuencial. Pero con esta última herramienta lo que está ocurriendo no solamente que se abran puertas a hacer cosas nuevas, sino que el orden al que estábamos obligados a hacerlas antes desaparece. Lo que antes era una secuencia, ahora son procesos simultáneos. Y lo que antes eran disciplinas que formaban puntos de paso, ahora son puntos de entrada a ese espacio latente, a ese nuevo formato que lo que nos va a permitir es precisamente que la creatividad sea más fluida que nunca, porque pasamos de un paradigma secuencial, un paradigma de relevo, a este nuevo paradigma que yo llamo el paradigma líquido. Y esto es realmente lo que va a cambiar todo lo que es la creatividad, en mi caso en el audiovisual, pero creo que va a ocurrir específicamente en todos los campos. Y bueno, pues eso son algunas de las exploraciones. Si queréis ver, evidentemente, más de las cositas que voy descubriendo, pues tenéis mi nombre, que es como una clave del wifi, ¿vale? Lo apuntáis en cualquier red social y seguramente salga ya siendo el capullo. Así que eso es todo por ahora. Muchas gracias. Te prometo que he escuchado reacciones a los ejemplos que eran... ¡Buah! Mi vida es una mentira, se ha escuchado por ahí. Eso me ha gustado mucho. Tenemos tiempo para una pregunta. La mejor pregunta. La pregunta que emocionó a James Cameron. ¿Alguien? Con música de tensión y todo, ¿eh? Pregunta sobre Einstein. ¿Nadie? Ahí tenemos manos tímidas. Vale, a ver si nos pueden acercar un micrófono para esta pregunta. Si no me acerco yo, ahí está, tenemos. Se acerca una pregunta, levantad la mano. La mejor pregunta de la jornada. Vaya presión. Una pregunta para artistas. O sea, a mí veo que hay muchas herramientas para atajar a lo mejor las habilidades que puedas tener técnicas para desarrollar una idea. Pero o sea, yo creo que por muy creativa que sea la IA, la creatividad sin la conexión, si es creatividad para humanos, creo que la sensibilidad del artista, que da igual que sea Leonardo o ahora mismo cualquier artista digital, o sea, creo que es complicado recrear eso con IA. No me imagino la sensibilidad para conectar. O sea, porque tú ahora mismo depende mucho de tu gusto. O sea, una IA te puede generar un montón de imágenes, pero tú eres el que sabe que esa es la buena. O llegar al nivel que tú llegas, que es a controlar el proceso de creación hasta que está como tú crees que es. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Crees que llegará algún momento en que tenga actitud crítica una IA para saber si eso conecta realmente con humanos? Si es la imagen perfecta. Tengo mis dudas, pero tiendo bastante al no. O sea, creo que la creatividad se malentiende muchas veces. Hablamos de creatividad como conexión entre patrones y eso... O sea, para mí la IA realmente es como una calculadora de patrones matemáticos o patrones visuales, patrones médicos. Una calculadora de patrones. O sea, ahora mismo estamos pasando de trabajar con un ábaco a trabajar con una calculadora. Y eso, evidentemente, para ciertos procesos expande mucho la mente y expande mucho pues, el proceso, la posibilidad de todo esto. Pero la creatividad realmente, lo que tiene que ver con el pensamiento lateral, eso la IA no lo hace. Al ver la Gioconda, o sea, tampoco es la pintura perfecta, no es la mejor versión artística que puedes hacer, pero es la que conecta durante años y es la que más atrae. Ahora en un Louvre que no puedes ni acercarte. Por eso que fíjate, Leonardo, que era bestia. Bueno, eso creo que también es un terreno del arte más místico incluso, ¿no? O sea, creo que la Gioconda no es tanto la técnica de la Gioconda, sino toda la leyenda alrededor, claro, y todo esto, que también hace interesante la obra. Desde mi punto de vista, lo que creo que es interesante que hace un artista es precisamente contar algo desde su experiencia. Yo creo que ahora mismo hay una crisis creativa en todos los sectores, lo podemos ver, por ejemplo, en la música, todo es pum, chi, pum, chim, que incluso el pum, chim, pum, yo me lo bailo y me lo gozo como nadie, pero no me está contando nada especialmente de la perspectiva del artista. Creo que eso es lo que tenemos que recuperar, que creo que ahora es más fácil que nunca. O sea, tenemos herramientas para hacer visualmente lo que tú quieras. La cuestión es, ¿vas a contarme algo interesante? Me da igual si la estás dibujando con los pies, si estás pegando un cabezazo al teclado o si, yo qué sé, estás picando piedra. La cuestión es, ¿qué me estás contando? Entonces, eso es lo que creo que es más importante. La intención, ¿no?, de contar algo, que no sabemos si una máquina va a tener intención de sorprendernos. Es lo que... Sí, exactamente. Creo que eso es lo más interesante, precisamente, personalmente, lo que yo estoy viendo con la inteligencia artificial,
Y es también lo que más ansiedad muchas veces me da como creador, y es que no paro de tener juguetes. Entonces, muchas veces casi lo difícil es decir, voy a dejar de jugar, voy a dejar de probar juguetes y voy a sentar un momento en plan, voy a contar algo interesante. Porque ahora mismo, claro, a mí en parte también es mi trabajo por divulgador y porque estoy haciendo desarrollos también para empresas, entonces tengo que estar al día y me consume la vida como si no hubiese un mañana. Pero lo interesante desde el punto de vista artístico es sentarte y decir, bueno, incluso con una herramienta, no sé, uno un día se puso a poner puntos y inventó el puntillismo y hace encuadro ahora con eso, ¿sabes? Quiero decir, Eso es. es que de la mínima cosa que le puedas sacar algo creativo e interesante. El problema ahora mismo yo creo que es precisamente toda la cantidad de herramientas y movidas y todos los días algo nuevo y game changer y eso mezclado con un montón de turbo marketing por todos lados, o sea, es mucho ruido ahora mismo, eso es lo más complicado. Gracias. Gracias. Un fuerte aplauso para Neko.